Roberto Valleto presenta. Hola, manada de lobas y lobos. Hoy vamos a empezar un ciclo nuevo que son consejos para escritores y aspirantes a escritor. Lo voy a incluir en una sección como hago con fucking misterios y eso, o sea que lo van a poder ir encontrando abajo. Este va a ser un video descontracturado, directamente los consejos que voy a dar acá no van a servir para nada. Pero digo, es como para... Es un experimento, es como para ir empezando y directamente, yo qué sé, los primeros consejos que les puedo dar, o sea, no es algo que yo lo esté en este momento preparando, es algo que, por ejemplo, cuando me junto con algunos escritores jóvenes u otros que no son tan jóvenes, pero he conocido escritores más veteranos que han tenido dudas sobre su carrera, sobre su trabajo. Todos los hemos tenido a los 30, a los 40, a los 50, y antes de morir. Creo que no hay un escritor que, o si lo hay, creo que no está bien encaminado, por más bueno que haya sido, de pensar que ha alcanzado todo su potencial. Yo creo que lo primordial para un escritor es pensar que nunca va a alcanzar todo su potencial, pero tiene que intentarlo. Eso es lo primordial. Lo segundo es, o sea, a mí me han dado consejos estúpidos, como por ejemplo, mire, vamos a descontracturarnos un poquito. Me falta alcohol, necesito más algo para tomar. Pero bueno, ya tomé hace un rato y ya se me fue el efecto. O sea, mi organismo lo procesa y lo elimina rápido, por desgracia. Bueno, en este caso vamos a ver qué consejos que nos han dado o nos dan otros supuestos escritores o profesores de literatura, no tenemos que tomar en cuenta. Por no decir que nos deben chupar un huevo o a las mujeres un ovario. Primer consejo inútil. Todos los días hay que escribir tanta cantidad de horas. No. Esto no es ejercicio, esto no es agarrar pesas. ¿Quieren pesas? Miren, acá tengo. Acá tengo mi mancuerna, una de mis mancuernas, tengo dos, ¿está? Con el tema de la columna no puedo hacer, ¿está? Y esto todos los días es bueno hacer una cantidad determinadas de mancuernas o de pesas o de caminar o correr, pero esto no es un músculo. Todos dicen, no, el cerebro es como un músculo. No es un músculo. O sea, yo sé que si lo ejercitamos en diferentes niveles, el cerebro obviamente va a estar mejor o peor. El tema es que si nosotros utilizamos muchas cosas a la vez para ejercitarlo, insisto, no es un músculo, lo que vamos a provocar es que el cerebro reciba mucha información al pedo y que lo que estemos procesando sea nada, sea un caos. Y el caos no es bueno. O sea, es bueno para algunas cosas y para otras no. Es bueno para crear, no es bueno para aprender. Entonces tenemos que ir a las cosas concretas. Por ejemplo, en este caso, cuando le dicen que tienen que escribir 4 horas, 6 horas, 8 horas, el anormal, infradotado Stephen King lo ha dicho en sus libros de mierda o en sus conferencias de mierda, que hay que escribir determinada cantidad de horas por día, así, y así le salen las cosas. Es como el orto. O sea, la gente que hace eso escribe mierda y la publica después. Eso es lo peor, que la publica. El tema es que uno tiene que escribir cuando quiere, cuando tiene ganas, cuando lo necesita, o cuando le surge una idea, sea en un cuaderno. O sea, yo tengo acá un cuaderno en el que anoto ideas, no para relatos y novelas. Ojo, este es mi cuaderno para escribir ideas para los videos. Que en este caso no escribí ninguna idea para esto, pero esto es improvisado, como habrán visto. Pero tengo una libretita que va conmigo en en este coso táctico. El coso le digo. Esta es mi libretita de ideas. ¿Ven? Es práctica. Tengan una, siempre.
No tiene muchas ideas porque soy un tipo que no soy muy inteligente y no tengo muchas ideas. A ver si están en blanco o no. Es que la cámara es una poronga, tengo que cambiar de cámara. Ven, ahí tiene algunas de mis ideas. Ya no la uso mucho. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuándo uso esta libretita? Cuando no estoy en mi casa. Cuando tengo que salir un par de días o ir lejos, tengo esta libretita. Y en este mismo lugar tengo este pendrive de 128 GB que tiene toda mi obra. Toda mi obra está aquí, toda. Años y años y años de escritura. Está en mi disco duro, está en otros pendrive, pero toda está en este pendrive. Acá está toda mi obra. En caso de que se rompa el disco duro, obviamente. Así que ya saben, respaldo. Eso es importante. Pero eso viene después. O sea, ahora estamos hablando de los consejos de los grandes Stephen Kings que les dicen hay que escribir todos los días determinada cantidad de horas. No, eso es un mito y es una estupidez. ¿Saben lo que va a pasar si ustedes se obligan a escribir? Van a escribir basura, como la de Stephen King. Y posiblemente la publiquen, porque las editoriales les encanta comprar basura. Es como el pobre que tiene que vivir del carrito, con el carrito ir a juntar la basura, porque viven de eso, porque no quieren hacer otra cosa, porque se sienten independientes, o porque se acostumbraron, o porque la puta sociedad de mierda ha creado personas que viven de la basura de los demás. Eso es horrible. Pero las editoriales millonarias viven de la basura, no viven del arte, eso ténganlo en claro. Cuando más basura sea lo que ustedes escriban, más le van a publicar. Porque la basura le encanta a la gente, le encanta comer basura. El lector medio, el lector de random, o el que tiene una biblioteca para hacer o el que tiene una biblioteca para hacer pinta, como tengo yo atrás, que para hacer pinta, nunca leí ninguno de esos libros. Le quieren los libros gorditos. Me acuerdo que una vez yo iba a publicar en Estados Unidos, que al final, la editorial, el proyecto, me pagaron adelantado, un tipo muy bien, que fue el primero en decirme que mi literatura era un poco machista. Y yo le expliqué, digo, no es un poco machista, no está dirigida a nadie. O sea, yo escribo lo que me viene a la cabeza y me dan ganas. Bueno, sí, después la miré y era un poco machista. Pero bueno, uno lo fue superando con el tiempo. Pero era la visión que teníamos en esa época, en la década de los 80, 90. E hice algunas correcciones y todo. Y me pagaba, ya le digo, me pagó, me mandaba adelantos de dinero. Y un día me dijo que había cometido un error en un negocio en el este. Cuando cae la Unión Soviética, él pierde un negocio con vaqueros Levis que había enviado, no sé cuánto, 10.000 a un importador que estaba en la URSS, y se fundió el tipo, o sea, se fundió y no le pudo pagar, se fundió allá, ganó Yeltsin y le cagó la vida porque se fue toda la mierda. Cuando cae la URSS se va toda la mierda y él se fue a la mierda con la URSS. Y lo último que recuerdo de que fue una carta que me envió, que creo que ya no la tengo porque con las 2 mudanzas que hice yo perdí mucha cosa. Y en la carta me decía que me daba las gracias porque le había encantado mi obra. Y me mandaba $300, sabía que yo estaba en la lona, que era lo último que le quedaba como para mandarme. Y que el resto ya no iba a sacar el libro porque obviamente tenía un montón de hipotecas y había invertido en esa exportación de vaqueros Levis. Y estaba en la ruina, arruinado completamente y tal. Pero me mandó esos $300, lo cual habla muy bien de él. O sea, en Estados Unidos hay gente muy bien, por eso es una lástima que tipos como Biden estén destruyendo América, ¿no? Y se estén preocupando por guerras por allá y no preocupándose por su propia gente. En este caso, una de las cosas que hablaba con él, no me acuerdo cómo se llamaba, porque después el nombre de Alan Cole, con el cual fuimos muy amigos también, que falleció, lo tapó el nombre de este editor. Y capaz que tengo alguna carta en alguna bolsa, después la voy a buscar y si la llevo a encontrarle, se las leo y
Que hay una parte donde él me dice que El hombre seco, que era un relato que yo nunca publiqué después, que lo estoy reescribiendo con otra cabeza, era muy machista. Y que había muchas mujeres lectoras de ciencia ficción en ese momento, y que él le bajara un cambio con el tema de que el personaje era muy ganador y las mujeres las tenía todas para acostarse y era un genio. Y era, obviamente no era yo, porque yo no era un genio como ese personaje, pero bueno, aprendí bastante de él y uno aprende de todo. Pero sí, es cierto, y él me lo dijo en ese momento, que lo de escribir determinada cantidad de horas por día, porque yo se lo comenté, me dijo que no es una tontería, que él conocía varios escritores profesionales que le habían dicho que cuando vos escribís por una rutina, no creas. O sea, lo que haces es forzarte a hacer algo. Es como que ustedes se levanten todos los días y digan, bueno, voy a cortar una cantidad de troncos determinada, entonces va a llegar para tener leña, y va a llegar un momento que si lo hacen todos los días van a tener toda la casa alrededor, no van a tener donde mierda meter la leña. Y sé que esto no es lo mismo, pero en cierto aspecto es lo mismo, porque va a llegar un momento en que ustedes van a escribir un montón de cosas que no van a servir para nada, y después no van a saber qué mierda publicar, o si eso es bueno o malo, no van a saberlo. Entonces van a tener un caos absoluto entre lo que es la verdadera creación y lo que es la rutina provocada por consejos de inútiles. Lo mismo pasa con el otro consejo que les dan, que es lean a todos los autores que puedan, todos los libros que puedan, y su estilo va a ser un resumen de todos esos libros. Eso me lo han dicho más de 100 veces. Es como, bueno, lo que pasa es que es tipo, toma, el diccionario UPA del escritor. Yo lo que les he contestado es, no. Mira, yo te voy a dar, yo a vos un consejo. No, pero yo soy profesor de literatura, me chupan un huevo, vos no sos escritor. Yo te voy a explicar. El tema es leer todos los libros posibles, leer a todos los autores, a los que más te gustan, y cuando más te gustan, pensar, me encantaría ser como este. Y en ese momento, uno, hacer otra cosa. O sea, leer todo lo que ustedes puedan y escribir algo que no sea igual, similar, ni siquiera parecido remotamente a lo que ustedes han leído. Y ahí ustedes pueden crear algo que valga la pena. Porque si no van a crear un resumen de todo lo otro, y si ustedes crean algo que no se parezca a nada de lo que han leído, van a crear algo nuevo, y eso es lo que necesita la literatura. Cosas nuevas. No estos nueva generación de ChatGPT. Yo por ejemplo hice un experimento hace un tiempo, hace un mes por ahí, con un software que yo utilizo para editar, software comprado, obviamente, no barato, y viene con un ChatGPT incluido, o sea, lo agregaron ahora como una nueva aplicación. Entonces uno ahí puede escribir un libro con eso. Tiene una serie de preguntas que me permite diariamente, y yo hice un experimento. O sea, sabiendo que no se puede entrenar a la IA, que los escritores, esto es un consejo, si ustedes son escritores, no entrenen a las IA, no les den ideas originales a las IA. Yo lo que hice fue jugar con esta IA. ¿Y cómo jugué? Me puse en la cabeza que era un escritor novato y empecé a hacerle preguntas para que me fuera escribiendo un relato en base a preguntas de un escritor novato. Un tipo que tiene ya mis años, mi trayectoria en esto, que ha leído la cantidad de libros que ha leído, puede fingir ser un escritor novato, o una chica, o lo que sea, o un enano, o un puto, cualquier cosa. Puedo escribir como quiera. Que de ahí a que no lo quiera es otro tema. Que no me nazca porque no me sienta identificado es otro tema. Lo mismo pasa con los juegos de rol. Yo no puedo jugar con muchachas, o no puedo jugar con personajes transgénero, si existieran en un juego de rol. No, yo siempre juego con hombres heterosexuales,
de edad media, no viejo, no con un viejo con una esposa que muerto, que sea caótico o bueno. O sea, no puedo jugar con malvado, no puedo jugar con neutral. Tiene que ser bueno, pero tiene que ser caótico. ¿Entienden? Entonces me puse en la mentalidad de un novato de 20 años, de darle pautas para que me escribiera un relato, estilo Stephen King. Y bueno, obviamente me iba escribiendo, era redacción infantil de la escuela, le tiraba no, pero tal cosa, y le iba agregando datos. Ojo, en ningún momento estaba brindando algo creativo. Le estaba brindando los datos que le puede dar un tipo que no es escritor. Un escritor no necesita de estas herramientas de mierda. O sea, un escritor directamente escribe. El que hace esto no es escritor. Ténganlo claro. Si ustedes hacen esto, dedíquense a otra cosa. No son escritores. Y no me pidan consejo a mí porque no se lo voy a dar porque no puedo. Pídanselos a una IA. Entonces, bueno, le fui tirando y ajustando, porque lo que me mandaba era, ya le digo, una redacción infantil, después fue mejorando, transformándose en una redacción de adolescente, después de un liceal, después de un universitario muy bobo, y al final terminó escribiendo algo bien escrito a nivel de gramática, pero completamente identificable como una obra de una IA. Los que dicen que las IA nos van a suplantar, yo creo que nunca van a poder ser creativas. Yo creo que primero tendrían que agarrar a los mejores escritores del planeta, esclavizarlos y obligarlos a que las nutrieran de ideas. Y lo que harían sería un resumen de lo que aprenden de esos escritores profesionales y buenos y humanos principalmente. Pero ¿cuál es el problema aquí? El problema más grave. Que una IA lo que hace es aprender, y hay una película muy buena donde se habla del test de Turing y de que ya es obsoleto el test de Turing, vamos a empezar por ahí, pero en su momento era lo que podía mostrar si algo era inteligente o era una máquina. Y en Ex Machina, le voy a decir, esto es alerta spoiler. Ahí tiene el mensaje. Alerta spoiler. Bueno, y en Ex Machina, la inteligencia artificial que va superando, evolucionando y superando todas las pruebas, antes de irse, se mira al espejo y se percibe. Eso da una muestra de que se ha vuelto inteligente. Pero ¿cuál es el tema? Que la creatividad de un escritor, y no voy a hablar de ya pintores, eso ya no es mi ramo, o sea, vamos a hablar de escritores aquí. La creatividad de un escritor humano funciona, o sea, se basa en principios que ni siquiera hoy la ciencia puede explicar. Hay artículos que dicen que los escritores estamos locos, otros que la depresión, que esto y que el otro, pero no hay nada que realmente sepa de dónde surgen las ideas que tiene un buen escritor. Porque por ahora la mente humana no se puede desentrañar. Y por eso los psicólogos y los psiquiatras no pueden hacer nada con nosotros cuando tenemos depresión y un montón de problemas. Nos pueden dar, hablar boludeces, nosotros le podemos hacer caso, hay gente más débil que les cree, hay tipos que se salvan la vida con Paulo Coelho. Hay otros que con libros de autoayuda salen adelante, pero ese tipo de personas no son los que van a escribir una gran obra de arte, eso ténganlo clarísimo. Y por otra parte, los psiquiatras, o sea, el psicólogo primeramente, descártenlo, no es alguien que los pueda ayudar si ustedes son personas inteligentes y que entienden cuál es la base de su depresión o cuál es la base de su creación. O sea, uno cuando crea no es onda, le explota la cabeza y le aparece la idea y escribe como el gato del meme. No es así. O el mono del meme. Las ideas surgen y no hay una explicación. De repente un neurólogo con una maquinita les puede mostrar que en determinadas zonas del cerebro se activan determinadas cosas
pero de ahí a saber específicamente cómo surge una obra de arte literaria, no saben. Y un psiquiatra tampoco lo puede reproducir de alguna manera en otra persona, es irreproducible. O sea, el artista es único. O sea, los artistas son únicos, son muchos, en todos los niveles y en todas las ramas. Y la CIA lo que van a lograr es hacer cosas a lo Stephen King. O sea, las IA más avanzadas van a hacer novelas a lo Stephen King. O Peter Straub, o esos escritores que meten una novela, una idea de 100 páginas en 500, pero a su vez no es una idea que sea original, sino que es una idea que se le ocurre, tipo el tipo que mata a la esposa y después lo persigue el espíritu, o sea, ¿entienden? O Misery, el escritor que va a abandonar que pueden decir, está fantástica Misery, es una verga Misery. O sea, el escritor que está escribiendo unas novelas de amor para mujeres solas y tristes o aburridas o divorciadas o abandonadas, y de repente va a matar a ese personaje y justo cae en un lugar, tiene un accidente donde está la gorda loca que es fanática de su digo, la cuestión matemática, vamos a la justa, ¿no? Vamos a ponernos coherente. Las matemáticas que llevan a que este tipo caiga en ese lugar y que esta mujer lo salve, lo saque del auto, se lo lleve a su casa, sea fanática de su obra, esté loca y lea la obra y lo quiera obligar a salvar a Misery porque es el personaje que la hace que tenga una vida mejor que la que ya tenía porque es una psicópata asesina de bebés y bla 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 bla. Las posibilidades para que se conjuguen esas cosas son nulas. Entonces ya si partimos de ese principio de que el tipo justo va a caer en ese lugar con ese tipo de persona que quiere, no, o sea, no es que el tipo vive en un barrio y la gorda lo acecha, lo tira, le pega un garrotazo, lo tira en la camioneta y se lo lleva a su casa. Eso es coherente. Eso puede pasar. El psicópata acechador está lleno. Está ahí, andan ahí afuera. Por eso no hay que darle la espalda a nadie. Pero eso puede pasar. Pero que ustedes agarren. Ustedes son un escritor que están haciendo una novela que solaza a mujeres obesas, abandonadas o solitarias, ¿no? Entonces salen, no recuerdo, la verdad no la vería de vuelta ni en pedo. Sale en su auto por la carretera y hay nieve y justo su auto se desbarranca y viene y lo saca del auto, que no sé, justo pasa por ahí una tipa demente, psicópata, asesina de bebés, de que la habían despedido, no metido en cadena perpetua, pena de muerte, por eso. Y lo saca y lo lleva a su casa y descubre que usted es el escritor Pito Pérez, que ella ama sus novelas y se pone a leer el manuscrito de la última novela que usted llevaba, que iba a ser asesinado el personaje o muerto el personaje que le da un sentido a su vida de mierda y digo, las matemáticas. Y ahí está el otro consejo para los escritores. Eso se llama Deus Ex Machina. El Deus Ex Machina es cuando uno llega a un punto donde no puede avanzar en la historia, o para avanzar en la historia tiene que crear algo inteligente que resuelva determinado nudo en la historia. Entonces inventan algo para que ese nudo se desate y siga la historia o termine la historia. Se llama Deus Ex Machina porque es algo que viene traído de los pelos, el del Dios en la máquina. Viene traído de los pelos y viene a justificar o a concluir o a unir dos partes que no tienen unión porque su cerebro y su creatividad son una pija. ¿Entienden? Entonces digo, esto Misery, el Deus Ex Machina de Misery, o sea, generalmente el Deus Ex Machina se utiliza para los finales. ¿Está? Me acuerdo que en el libro sobre la ciencia ficción de Asimov, que no está mal, no está para nada mal,
Fue mi primer libro sobre lectura para aprendizaje a escribir ciencia ficción. Lo leí cuando tenía 19, 20. Dice que en un policial, ustedes, si van a resolver esto de determinada manera, tienen que dar pistas. Si no dan pistas, el policial es una mierda, fracasa y está mal. ¿Y cómo lo explica Asimov? Lo explica de una manera muy lógica. Él explica que viene Sherlock con Watson, entonces están buscando a Moriarty. Y Sherlock se para en la vereda y dice, en esa casa está Moriarty. Entonces Watson mira hacia todos lados y no ve señales de nada para darse cuenta. Y dice, ¿y cómo supiste, Sherlock, que está Moriarty ahí adentro? Y Sherlock dice, con estas gafas XJ45 que ven a través de las paredes. Lo explica más o menos así, ¿entienden? ¡Pum! Deus Ex Machina, ¿no? O sea, ¿cómo resuelven que el Sherlock encuentra a Moriarty? Con unas gafas que atraviesan las paredes por rayos X que nunca aparecieron antes en la historia. Bueno, en el caso de Misery, el tipo llega a ese lugar y se cruza justamente con su mayor admiradora psicópata que lo hace escribir su mejor novela. O sea, y es lo que les digo yo, si ella lo hubiera acechado, si ella no lo hubiera golpeado, tirado una camioneta o metido, como era enfermera, le hubiera metido un cloroformo o alguna mierda en la nariz para dormirlo y lo hubiera raptado, porque se le coló en la casa justo un día para leer las cosas de él a escondida o para robarle algún recuerdo, porque es una psycho y una fanática, y lee esa novela que él había terminado, y ella decide que lo va a obligar a escribir, a quemarle esa obra, y obligar a escribir una obra donde el personaje no muere, y justamente toda esa presión y el tipo raptado con todo lo que le pasa, con esa mujer loca que le traía la comida y lo trataba como una especie de dios, pero no lo dejaba salir de ahí, y después termina quebrando los tobillos para que él no se pueda escapar y todo lo demás. Todo eso hubiera tenido una justificación lógica si ella hubiera hecho eso. Pero es un ejemplo, si no es así, porque la verdad que no leería, de vuelta no vería la película. El libro lo empecé a leer y me aburrió a los 15 minutos, les soy sincero, no lo aguanté más. Y la película la vi porque la vi ahí, me gustó en su momento, me divirtió, me pareció divertida, hace 80 años la vi. Y la vi, después la vi la segunda vez que la vi en el cable, me quería matar, dije, esta mierda. Y lo mismo me pasó con El Resplandor, hecha por Stephen King, la miniserie que hizo Stephen King. Es una mugre. El tipo se metió ahí, o sea, el tipo se mete en toda la película, es como una especie de Stan Lee deforme, o sea, la verdad me tiene podrido Stephen King, de todos los niveles me tiene podrido. Pero bueno, lo que les estaba diciendo, los consejos. Primero, no inventen finales estúpidos, así, tipo traído los pelos. No utilicen elementos que no son lógicos o coherentes para justificar una trama. ¿Está? Onda, el tipo va y las coincidencias excesivas hacen que se caiga una trama. Y esa coincidencia a mí no me llena. No me llena como escritor, no me llena como lector y no me llena como persona que mira cine. Para mí las cosas tienen que tener un ritmo, las cosas tienen que tener una lógica y una coherencia, y los libros tienen que tener una trama donde cada cosa tenga o una explicación lógica, o si aparece algo que resuelva la trama, tenga que existir un elemento atrás coherente. Que apareciera, no de golpe. Uno viene con una historia y pum, resuelve la trama, y uno mira hacia atrás y dice, pero en ningún momento este Deus Ex Machina, en ningún momento esto nos apareció atrás. Me ha pasado con películas
que he ido para atrás y la he visto 2 veces, me he comido el bodrio, porque digo, este final no tiene justificación. Porque yo no vi elementos atrás que me muestren este final. En algunos casos muy particulares hay algún elemento muy sutil. Y está, ya está, digo, está, me ganó. Tenía ese elemento sutil. Era tan sutil que no me di cuenta, pero estaba ahí. Lo pasé largo, capaz me estaba lavando la mano y dejé la película y volví o me estaba comiendo algo, miré para allá o sentí un ruido en la calle y me distraje y no vi ese detalle. Pasa. Pero hay veces que no está el detalle y no les importa a los que lo hacen, ¿no? Ni el que lo escribe, ni el guionista, ni el director. Entonces digo, tienen que tener ese tipo de cosa presente. Otra de las cosas que les decía es que todo lo que ustedes leen hagan otra cosa diferente. Y lean muchísimo, lean mucho, eso sí, todos los días si pueden leer algo, mejor. Pero el otro consejo que dan es, todos los días hay que escribir tanta cantidad de horas, no lo hagan, es mentira, es una estupidez. O sea, lo que van a hacer es nada, van a hacer mierda, van a juntar mierda, van a hacer un libro de mierda, no los va a ayudar a escribir mejor ni a mejorar gramaticalmente, escribir más. Van a escribir más mierda. Si ustedes tienen una falta de ortografía por renglón, repiten palabras todo el tiempo, ponen comas asesinas entre sujeto y verbo todo el tiempo, ponen una coma delante de la i cuando no es necesaria, hacen frases y la llenan de comas, de pausas, pausa, y uno va leyendo y parece que va en un auto más, un tipo que no sabe manejar y el auto va pegando tirones y la trama por el exceso de comas para creerse que queda mucho más profunda la obra, ¿no? Tiene el hombre iba caminando por el bosque. O sea, ahí le ponen 4 comas, pongan, ¿no? Esa frase. Pero es, el hombre iba caminando por el bosque. Es eso. El exceso de comas, que muchos, lo he visto mucho en escritores que están publicando hispanos, ciencia ficción, fantasía y horror, pero muchísimo lo he visto, que meten comas. Yo mismo cometí ese error. Fue un error que cometí hace 3-4 años. Tuve una caída yo a nivel literario, pero por un tema de depresión. Y fue un tipo que viajó a Francia y todo con mis publicaciones. Publiqué una novela corta junto a George R.R. Martin, seleccionado por el gran Domingo Santos, que es el Pope de la literatura fantástica española, o sea, el fundador de Nueva Dimensión, o sea, un genio el hombre, un capo, un tipo, aparte de un tipo genial, con el cual tuvimos una gran relación epistolar, o sea, pues no lo llegué a conocer nunca, y obviamente falleció, por desgracia, hace bastantes años, pero me publicó una novela corta y un relato en una antología, Cachorros de Mordedor, y la novela corta que me publicó, que debe estar en España, se debe conseguir todavía la Asimov esa, capaz que en usado. En Asimov 920 fue En la Tierra donde viven los dragones, la tengo por ahí atrás. Donde está Duncan, el Duncan está allá, miren, yo se la señalo. Ese lomo anaranjado que está ahí es Asimov número 20 y tiene La Tierra donde viven los dragones. Me hace falta el vino porque se me seca la boca cuando hago estos videos y no estoy tomando cerveza o vino o algo alcohólico. Y volviendo a lo mismo, a lo que hablábamos, ¿no? Antes del tema de las comas y todo esto, es que si ustedes cometen esos errores, lo que les va a pasar si escriben 4 horas por día, que van a escribir 4 horas de mierda llena de errores. Porque no van a aprender ustedes a escribir mejor escribiendo más. Van a aprender a escribir mejor leyendo más. Porque cuando ustedes van leyendo obras de grandes autores, no de pelotudos, no de Stephen King, de grandes autores, de un Blackwood, o sea, si hablamos del horror, ¿no? O de fantasía, un Tolkien, un Dunsany, o un Thomas Burnett Swan, o sea, un Blackwood, Lovecraft, y un Machen y un Clark Aston, o sea, eso es un horror. Y en ciencia ficción, un Herbert, un Ballard, un Bradbury, o sea, un Gene Wolfe, ese tipo de gente, no un Asimov ni un Clark, lo que van a hacer es absorber
las cosas bien escritas, esos maestros que están en esos libros, que están ahí atrás, son los que le van a enseñar a escribir y no un tipo en un taller literario. Lo que sí es importante que se compren 400.000 libros de gramática y se los lean de pe a pa, como si fueran manuales de vida. Libros de gramática. Generalmente todo lo que sea de la RAE, todo lo que sea en la Real Academia Española es esencial. Ningún editor va a leer un relato suyo si arranca con alguna falta de ortografía o un error gramatical, porque ya lo van a subestimar. O sea, no es la época, no es otra época esta es una época donde lo técnico prima sobre lo artístico. Entonces, un editor va a buscar antes que nada lo técnico, no lo artístico. No están capacitados en general el 90% para descubrir qué es artístico. Entonces no les va a importar. Miren, les cuento una anécdota para que tengan una idea. Una anécdota que me contaron, que no sé si es cierta. Estoy casi seguro que me la contó Elvio Gandolfo, que es un escritor y un gran articulista rosarino, que vive en Uruguay hace años, creo que vive todavía. Es mayor que yo, un poco bastante mayor. Que lo conocí, nos sentábamos junto en Café Sorocabana con él y otros escritores. Cuando yo era más chico y yo estaba aprendiendo, ahí yo tenía 19, 20 años. Y ya Gandolfo era un tipo que había publicado en El Péndulo, o sea, en un montón de revistas argentinas, en editoriales, ya tenía libros, etcétera, etcétera. Pero principalmente era como un crítico y ensayista. Y una cosa que él me contó ahí, que contó en la mesa, fue que a él le dijo, a él le contaron también, o sea que puede que no sea cierto, pero si no es cierto, si no es como lo contó Gandolfo, que yo recuerde era él el que me lo contó ahí, en el grupo, que éramos varios, si no es cierto igual sirve porque ha pasado mucho eso con muchos escritores. Parece que Roberto Arlt, el escritor de Juguete Rabioso, un gran escritor argentino que vivió acá en Uruguay, y acá en teoría regentaba putas, o sea, fiolaba putas, o sea, era el fiolo de las putas, de las prostitutas. Parece que cuando era un gran escritor, pero parece que tenía errores enormes a nivel gramatical, ortografía. Eso es lo que me contaron. Entonces, cada vez que él llevaba a una editorial las obras de él, llegaban a renunciar los correctores para no tener que corregirlo. Pero, después de las correcciones gramaticales, quedaban unas maravillas porque el tipo tenía una cabeza que era un disparate, era un gran artista, pero no tenía de repente la cultura, entre comillas, no la cultura, sino la técnica literaria para que esas obras fueran a la editorial de manera ya que los correctores la miraran por arriba y no hubiera ningún tipo de decir, bueno, no, esto hay que corregirlo todo, o esto tiene, no. O sea, parece que era un desastre a nivel gramatical, o sea, pero eran maravillas a nivel de inventiva, y los editores de esa época comprendían lo que era arte y que estaba detrás de toda ese arrumbre, esa cáscara, había una obra de arte. Entonces, ¿qué pasa? Es como, nunca vieron esos programas de restauradores que le llevan un juguete. Hay un programa llamado Los de Restauradores. Una vez llevaron un autito de esos a pedal de 1940 y pico, hecho caño. Entonces, ¿qué pasa? Eran de una marca determinada, muy conocida, pero está hecho caño. Tiene una capa de óxido de 1 centímetro. Entonces el tipo, ¿qué hizo? Primero investigó, raspó el coso para ver qué color era, y fue a un catálogo, y después investigó a nivel de cómo era ese modelo en esa época y el color específico, cómo se llamaba y cómo se pintaba. El tipo que se lo llevó era un muchacho que el abuelo de él había jugado en ese autito, y él lo tenía tirado en un garage, lo tenía colgado así, oxidado, y lo hizo que lo dejaran como salido de fábrica. Entonces trajo al abuelo, no lo mató el viejo de un infarto
Cuando lo vio viejo se puso a llorar porque era el auto con el que la amaba y él jugaba de chico y le habían hecho esa réplica exacta. Y bueno, un relato muchas veces es ese auto, esa obra de arte, ese juguete, que hay que pulirlo y limpiarlo para que quede correcto. Y en otra época, los editores se salteaban el tema de la gramática y la falta de ortografía y tenían la capacidad, la inteligencia y la sensibilidad de ver más allá de todos esos errores y descubrir una obra de arte o darse cuenta que aparte de los errores lo que había traído era una mierda. Pero tenían esa sensibilidad y esa capacidad. Pero ahora no. Ahora viene un cuento y tiene una coma, un error, y agarra y dice, no, tíralo para atrás, esto está mal escrito. No ven el arte, no ven más allá, no ven nada, ven solamente la técnica. Entonces, ¿qué pasa? Los que escriben tienen que superar esa carencia, esa falencia del editor. ¿Y cómo lo tienen que hacer? Bueno, pulir la gramática a niveles de que después el corrector venga y diga, bueno, sí, mirá, capaz que esta frase quedaría mejor así, o esto punto y aparte sería mejor que punto y seguido, o alguna boludez de esa, ¿no? O vos sabés que acá se comió una coma o le agregó una coma de más. Ese tipo de cosas. Hace un par de años estuve viendo una correctora española que comentaba de que el 99% de las obras que le mandaban tenía que los editores las habían pasado el filtro porque estaban bien escritas y bueno, y después eran buenas supuestamente, después no venían un soto, pero bueno. Entonces, cuando le llegaban a ella, ya igual encontraba, a pesar de que el escritor tuviera un montón de años como escritor y a pesar de que el editor no le viera ningún error, ella le encontraba un montón de errores, hasta 50 errores le encontraba un libro. No sé si mentía, no sé si exageraba o no sé si era cierto. Capaz que era cierto. Capaz que era tan buena correctora que descubría cosas que mejoraban todavía más la obra, porque justamente la corrección lo que hace es mejorar la obra. La fluidez de una obra literaria es la que permite que un lector vaya sobre, como en un auto y no tropezando, o sea, vaya en un auto con todo perfecto y no en un auto pinchado que se va moviendo y se va frenando y tiene problemas de motor y se le apaga, ¿me entienden? O sea, la obra tiene que fluir, los personajes tienen que ser coherentes, tridimensionales, hay un montón de factores, es muy complejo escribir, la verdad que es muy complejo escribir. No quiero desilusionar a nadie con esto, pero es lo que hay y es lo que tienen que enfrentar los que aspiran a ser escritores. O sea, no tengo alcohol, no tengo nada para tomar, mi copa está vacía. Si mi copa está vacía, este motor no funciona. Es así, por desgracia. Se me secó la boca, me cansé, no me siento más inspiración para hacer este video. No, para nada. Fuera de todo, hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta, pero esas son esenciales. Primero, no den bola al consejo de escribir determinada cantidad de horas, es un bolazo. Segundo, no den el consejo de hay que leer todo y hacer un resumen de todo tu cabeza y eso va a ser tu estilo literario. No, eso es una guarangada. Primero que el estilo literario de uno se va a dar después de escribir un montón de cosas y llegar a un punto en el cual uno las escribe de forma parecida, y no de forma parecida negativamente, sino de forma parecida positivamente. ¿Qué quiere decir eso? Que uno que esté avispado y lea 10 libros del mismo autor, sin saber el nombre, sepa que son de ese autor. Porque el estilo sea similar a nivel de cómo cuenta las cosas. O sea, un escritor no tiene que estar cuestionándose este tipo de cosas. No, cada libro no se puede parecer al otro. Eso no es cuestionable. O sea, uno escribe. Las cosas si se parecen después es porque
La escribe uno, no la escribe otro con la misma idea. O sea, uno tiene 10 ideas y se le da 10 tipos. Y obviamente van a ser 10 estilos diferentes. Pero si uno tiene 10 ideas y las escribe uno, y bueno, lo que puede pasar es que vaya evolucionando y que el libro 10 sea mejor que el libro uno. Porque todos esos libros lo ayudaron a evolucionar. Y acá no se contradice con el tema de que no hay que escribir determinadas horas. No, no tiene nada que ver. Lo que les estoy explicando es que si ustedes escriben 10 libros, pero cada libro está escrito cuando ustedes quieren, ¿tá? O sea, imagínense en algo así. Tengo una novela, entonces yo digo, no, me voy a poner el canon que dice esta gente, hay que escribir 6 horas por día. Y usted 6 horas por día escribe y termina esa novela. Y la terminó esa novela, y esa novela déjenla ahí. Ahí en el estante, ahí atrás, ahí está ahí, abajo, la novela más fea, donde no se ve. Y después va a ser otra novela, segunda novela. Bueno, esta novela, la verdad, me cansó y no me gustó esta novela de que escribí 6 horas por día. La voy a escribir cuando se me cante el toto o tenga ganas y sienta el entusiasmo y la emoción de escribirla. Entonces usted la va escribiendo. Y la escribe un día, pasan 3 y no escribe, después al cuarto vuelve, y escribe, en el sexto o séptimo encuentra un espacio para poderla escribir y la sigue, y demora, la otra la escribió en un mes, esta la demora un año. Le puedo asegurar que esta que le llevó un año, sin una estructura de escribo tantas horas por día, va a ser infinitamente mejor a la otra novela. Como mínimo, va a ser más original, y los va a satisfacer mucho más que la otra. Porque, ¿saben por qué? Porque cada vez que ustedes la relean, se van a acordar lo que disfrutaron el momento en el que la estaban escribiendo. Mientras que la otra, que la escribieron con 6 horas por día, con regla y compás y escuadra, van a recordar que la escribieron en 6 horas, que era un bodrio, un tostón. Que hoy no tengo ganas de escribir, pero no, me tengo que sentar porque dice Monchito Vargachota que hay que escribir 6 horas por día. ¿Entienden? Entonces, no, van a ver que no es lo mismo. Pero eso lo van a aprender cuando ya tengan una carrera hecha. Capaz que se acuerdan de mí, capaz que no. No importa. Esto no lo hago para que se acuerden de mí. Esto lo hago porque puedo. Hay una anécdota de Farscape, de la raza de los pacificadores, que estaba Erin San, que era muchos deben haber visto Farscape, una serie tipo space opera, que estaba, creo que se llamaba Michael Crichton, el humano, que cae ahí en otro sistema por un agujero negro, no me acuerdo, la vi hace mucho. Y hay una anécdota que yo la conté hace un tiempo, y a Erin le cuenta la pacificadora, que son una raza humanoide, son humanos, que dominan ahí, son los mejores guerreros de la galaxia, y son los que más o menos, la policía, son como los Estados Unidos de esa parte, una mierda de raza. Entonces ella le cuenta una historia a él, le dice, mira, teníamos un sistema de pacificadores, o sea, como que los pacificadores están extendidos en varios sistemas solares, y justamente había un sistema solar donde había unos pacificadores determinados, unas razas, hay una raza de pacificadores, o una civilización de pacificadores, que tenían una diosa viviente. Entonces la adoraban. Cada vez que hubo una batalla, y vencían obviamente, porque le pedían a la diosa vencer, y vencían, y le hacían sacrificios humanos, o de otras razas, oro. Ellos siempre estaban adorando a su diosa. Siempre, nunca le habían fallado en la adoración a su diosa. Un día la diosa decide bajar a los planetas y empieza a exterminar planeta tras planeta de sus adoradores. En el último planeta, donde queda un solo pacificador moribundo, ella ya lo está por matar, él la mira y le dice, pero mi diosa, nosotros te adoramos, nosotros te rendimos tributo, hicimos sacrificios para vos, nunca te fallamos. Y ahora yo voy a morir y te vas a quedar sin adoradores, te vas a quedar sin ninguno de nosotros, pues yo soy el último y estoy muriendo. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué? Explícame antes de morir, al menos
¿Por qué estás haciendo esto? Entonces la diosa lo mira y le dice, because I can. Y lo mata. Porque puedo. ¿Y por qué hago yo estos videos? Because I can. That's the